Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro. ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Y me alegro también que podamos reunirnos con nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Y ya llegamos a la lección 7. Sí, El tiempo se está pasando demasiado rápido. Pero gracias a Dios tenemos temas de estudio muy, muy interesantes y muy provechosos también. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? claro, ¿Sí? oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar esta lección tan importante, tan práctica, que es cómo es que tú has creado la iglesia por un propósito y esa iglesia tiene una cabeza, quien eres tú. Ayúdanos a nosotros reconocer nuestro lugar en el cuerpo tuyo, de Dios, para hacer nuestra obra y que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Gracias, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. 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 Y el título de la lección en esta semana es El cuerpo unificado de Cristo. Quiero leer del libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 4 al 6, y leo de la nueva versión internacional esto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es interesante esto, fíjate, Heriberto, y ahorita pensando también en todo lo que está mencionando, obviamente menciona el tema de la unidad, ¿no? Obviamente sí, de la unidad. Pero hay algo interesante, o sea, el hecho de que la unidad, digamos, que se da o que se debería dar en la iglesia, no se da en realidad digamos, por acuerdos humanos. No es eso, ¿no? Sino de que esa unidad o esa uniformidad se da en realidad por el poder de Dios. ¿Ok? Y como dice aquí, o sea, se basa esto en el hecho de que hay un solo Dios, ¿no? O sea, así como reconocemos que son seres distintos los que forman parte de la deidad, pero que van, digamos, de forma uniforme, unísona, ¿no? Siempre en conjunto. O sea, eso, digamos, es una representación o es una manifestación justamente de lo que el Señor también quiere que se pueda expresar en la iglesia, ¿no? Ahora, fíjate, es interesante de que Pablo habla de un solo cuerpo, ¿no? Y él utiliza una palabra, encontré la palabra que él utiliza en el griego, que es la palabra soma. Es una palabra que se utiliza mucho también en términos médicos, en términos biológicos, porque justamente representa o expresa, digamos, un cuerpo, ¿ya? Pero un cuerpo vivo, o sea, puede ser de un animal o de una persona, pero es un cuerpo vivo, un cuerpo en función, ¿no? En movimiento, en acción, ¿ok? Y lo interesante es de que, digamos, este soma contiene o está formado por diferentes órganos internos, ¿no? Pero todos estos órganos funcionan de manera armoniosa para el beneficio de todo un conjunto de ellos, ¿no? Entonces se ayudan mutuamente o se benefician mutuamente, ¿no? Esto, digamos, es algo que Pablo justamente trata de poder lograr que los efesios puedan entender, pero también que nosotros lo podamos recibir, ¿no? Que esa enseñanza nosotros la podamos tener. Ahora, dentro de esta parte, digamos, de la armonía, de la unidad en la iglesia, hay otro elemento más que quisiera que pudiéramos tener presente. Quiero leer, mira, de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dicen esto: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto leí de la nueva versión internacional.
Pablo anima a los creyentes a vivir, ¿ok? Y la palabra esta de vivir viene del griego paripateo, ¿ok? Que expresa una vida que haga el uso adecuado de las oportunidades que se le presentan, ¿ok? Es curioso, o sea, de que él justamente utiliza esta palabra para poder expresar no solamente el hecho de vivir, ¿no? Sino de que en la vida, digamos, se puedan utilizar adecuadamente justo las oportunidades que están delante, ¿no? De forma adecuada. ¿Ok? Una vida digna, una vida, digamos, en humildad. Ese es el enfoque que justamente busca Pablo. Ahora, dentro de esto, ¿no? O sea, te has puesto a pensar, ¿por qué son importantes nuestras relaciones dentro de un grupo humano? O sea, eh, por ejemplo, dentro de nuestra congregación, ¿no? O sea, ¿por qué será importante este elemento de la relación, ¿no? Entre las personas? ¿Ok? ¿Cuál es digamos, la razón de ser o por qué realmente importa eso, ¿no? Sí. Yo creo primeramente porque cuando yo estoy en la iglesia o voy a la iglesia y tengo un encuentro con mi hermano, ah, como yo me relaciono con él va a tener una actitud de quién soy yo, o sea, una idea de quién soy yo, de cómo me comporto, de cómo hablo. Ah, yo represento algo cuando yo estoy en la iglesia Ok, y fuera de la iglesia. claro, claro. Así es que cuando yo conozco a Jesús, yo conozco quién es. Yo conozco y la transformación que ha hecho en mi vida, Pedro. ah, yo ya no soy la misma persona Ajá. que yo era antes. Esa es la transformación que ha hecho el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo en mi vida que me ha transformado. Ujú. Yo desde hace muchos años yo ya hice la decisión de seguir a Cristo. Ajá. Mi relación con cualquier persona que yo tengo no es la misma que yo tenía antes. Ok. Porque ahora mi propósito es de representar a Dios en mi vida, en mi palabra, en mi relación con todos los demás. Claro. Claro, hay un elemento aquí importante que es el hecho de tu identidad ahora, o sea, y esa es la parte fundamental, digamos, en una de las cosas que nos mueve a poder entablar una relación diferente, ¿no? O sea, por el hecho de que puedo reconocer hoy la identidad que tengo, ¿no? Fíjate que es interesante que esta semana, mientras estaba en este seminario donde participé, hablamos un día respecto del tema del amor, ¿no? ¿Ok? Y en el tema del amor y la relación humana, o sea, hay, digamos, progresos y avances en la relación. O sea, la persona que generalmente está más ligada a uno, quien, digamos, se conecta completamente en esta expresión de lo que sí puede significar el amor, es tu pareja, ¿ok? Pero si con tu pareja no puedes tener una buena relación, va a ser muy difícil que llegues a tener una buena relación con los hijos, por ejemplo. O va a ser imposible que puedas tener una buena relación con los amigos, incluso. Y así sucesivamente, porque hay una escala, digamos, progresiva, ¿no? Para que tú puedas llegar a tener una buena relación con las personas que están en la iglesia, por ejemplo, o con las personas que, no sé, te rodean en el trabajo, etcétera. O sea, primero necesitas, o sea, es necesario tener una buena relación en casa. Exacto. La pareja, los hijos, los amigos, ¿no? La familia, ¿sí? La familia cercana, la familia lejana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y luego vas incluso hasta llegar a los enemigos, incluso, ¿no? O sea, a los que te consideran como enemigos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Pedro? Tú mantienes tu individualidad Ujú. aún en el matrimonio. Así es. O sea, yo y mi esposa tenemos diferencias Claro. y los dos tratamos de ser un ejemplo para nuestros hijos. Ujú. Pero quizá yo no estoy en la misma página que ella. Ya. Sin embargo, tenemos una meta en común, Claro. ¿verdad? Claro. Así es que nosotros lo que hacemos es mirar nuestras diferencias y sobrepasar esas diferencias Claro. para seguir adelante, Claro. ¿verdad?
Eso es muy importante, ¿no? Justamente. Ahora, dentro de esa parte de superar, por ejemplo, las diferencias, hay un elemento clave que es la humildad. O sea, Ujú. es fundamental esa parte, ¿no? Exacto. Tú lo estás mencionando en el tema de, obviamente, la relación con la pareja, ¿no? Pero puede darse también en la relación con los conocidos, con los amigos, con los hermanos de iglesia, o sea, con las personas que asisten a la iglesia, que asisten a la congregación, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en el estudio. O sea, en esta parte de relación siempre hay necesidad también de este elemento de la humildad, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible, digamos, manejar la humildad, la paciencia tal vez, en la relación con otros miembros de nuestra congregación, por ejemplo? O sea, ¿cómo puede darse eso? ¿Cómo es que puede uno poner en práctica la humildad y la paciencia con las personas que están en nuestra congregación, por ejemplo? Ya. Y yo creo que eso es algo que es una virtud, la humildad. Y no quiere decir tampoco que ah, nos tenemos que hacer menos. Una vez que nosotros conocemos a Jesús, reconocemos que Él nos creó a todos igual. Ya, claro, Pero la humildad se puede mostrar cuando yo creo que yo soy más que tú, claro, ¿verdad? O yo soy más que alguien. claro que sí. Pero cuando nosotros mostramos la humildad, aún nos deberemos de ver menos que esa persona, Ok, ok. muchas veces. Eso, digamos, es interesante, ¿no? Esta parte de no considerarme más que otro, ¿no? Estaba escuchando un poco esta parte, digamos, en el análisis o en el psicoanálisis incluso. O sea, cuando una persona se muestra orgullosa ante otros, ¿no? Es porque generalmente manifiesta o tiene o siente alguna inseguridad en sí mismo. O sea, esa parte es digamos, algo, digamos, que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? O sea, la persona que es segura de sí misma no tiene por qué, digamos, expresar algún tipo de orgullo o de supremacía frente a otro. O sea, Exacto. no hay esa Y necesidad, yo ¿no? creo que la solución para eso, pero cuando yo lo miré en mi vida personal, porque yo no tenía la habilidad o tenía miedo, hasta podríamos decir, de yo presentarme ante mi jefe Ajá, o ante mi supervisor, ah, por eso mismo, que no sabía mi identidad. claro, Pero una vez que yo conocí mi identidad, quién soy yo, y reconocí que yo soy hijo del Rey del Universo y que todos lo somos, lo que hemos aceptado, hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador. ajá, Entonces, eso me hizo ver a mí en realidad quién soy yo. Una claro, vez que yo encuentro mi identidad, entonces ah, no tengo miedo porque yo sé quién soy en claro, realidad. claro, exacto. Muy bien, fíjate, quiero avanzar a algo más. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice esto: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Ahora, hablábamos, o por lo menos Pablo presenta un soma, ¿no? O sea, un cuerpo, ¿no? Un cuerpo vivo, en movimiento, en acción, con diferentes órganos, con diferentes, digamos, estructuras, que si incluso los desmenuzamos más, van a tener diferentes tipos de tejidos, células distintas, con especialidades distintas, pero que, digamos, en conjunto forman aquello que vemos, ¿no? Un ser viviente, un animal, un ser humano, en fin. Todo ello, digamos, esa imagen, ese simbolismo, también la utiliza Pablo para poder representar a la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia, obviamente, podemos entenderla como una estructura de un cuerpo, ¿no? Donde hay muchos elementos y hay muchos componentes, que son personas, obviamente, cada uno con diferentes características. Pero Pablo también nos está diciendo de que el Señor le ha dado dones a estas personas para poder realizar tal vez diferentes actividades. Ahora fíjate, la palabra don o dones viene del griego dorea, ¿no? Algo dado por el Señor de manera gratuita como un regalo, pero que en sí tiene un propósito muy importante, ¿no? Y es el de equipar a las personas, ¿no? O a los santos, ¿no? Para poder edificar y fortalecer el conjunto. O
sea, la Exacto. iglesia, ¿no? O sea, los dones que uno recibe no son de uso personal, digamos, para beneficio propio, ¿no? O para que yo pueda destacar, ¿no? Sino que sirve justamente para poder integrar, ¿no? Para poder hacer crecer el conjunto. O por lo menos de esa manera debería ser, ¿no? Fíjate, cada creyente tiene un papel importante en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. O sea, cada persona, ¿no? Tiene un papel importante en poder realizar esto, ¿no? Es esencial que podamos descubrir incluso cuáles son nuestros dones, ¿no? Cuáles son los talentos y utilizarlos, obviamente, para el servicio de los demás también. Exacto. ¿Ya? Eso es clave, ¿no? Sí, pero quiero añadir también, Pedro, que es el Espíritu Santo Ajá, quienes dan los dones, porque a los efesios, ellos a veces tenían la idea de que ellos lo podían obtener ajá, por sus mismos méritos o porque ellos lo deseaban. Sin embargo, no funciona así. claro, El Espíritu Santo es el que los escoge de acuerdo a la necesidad que haya en el cuerpo. exacto. Y yo lo veo aquí, y porque los menciona, ¿verdad? En el versículo donde dice que Sí, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. así es. Y yo lo veo a ellos como son especialistas, Claro, ¿verdad? claro. Sí, hay muchos dones otros que ayudan al crecimiento de la iglesia, pero yo creo que estos de los cuales menciona son los especialistas, como en tu especialidad Ajá, de dentista. sí, Podemos decir que hay aquellos que tratan especializados específicamente en algo, claro, ¿verdad? Yo claro. creo que eso funciona también en la iglesia. Definitivo, definitivo, eso es real. Y o sea, hay algo importante allí que es necesario poder reconocer, ¿no? De que es el Espíritu el que te entrega justamente ese regalo, Ujú. te capacita con esa condición, con esa habilidad, esa facultad, para el beneficio del cuerpo, o sea, para el beneficio del grupo. O sea, eso es clave, ¿no? Esa parte yo creo que necesitamos poderla tener presente. Pero quería añadir A también, ver, Pedro, ¿qué tal si nosotros tenemos esa capacidad, pero porque no la pedimos o no nos entregamos 100%, Dios no puede atribuirnos a desarrollar esa habilidad claro, claro, porque no estamos listos. claro. Pero eso es lo importante, que nosotros, si nosotros nos acercamos 100%, quién sabe qué milagros ocurrirían en la Ajá, iglesia y exacto, cuántos dones aparecerían que hoy no los vemos. exacto. Porque no creo que tú has visto últimamente el don de sanidad en la iglesia, No he visto frecuentemente. Lo he visto alguna vez, sí, pero no lo he visto tan frecuentemente, ¿no? pero qué lindo sería que el día de mañana miramos que una persona tiene el don de sanidad en la iglesia y lo está desarrollando, Claro, ¿verdad? Y claro, así como muchos otros de los dones que Dios puede atribuir a su iglesia. claro. Ahora fíjate, esto me lleva tal vez a un poco a pensar en algo, ¿no? Eh, ¿Hemos reconocido cuáles son nuestros dones ya? O sea, o por lo menos somos conscientes de ello. Eh, ¿De qué manera tal vez estamos animando a otras personas dentro de la congregación a poder ser consciente también de los dones que recibieron y a usarlos también, ¿no? O sea, ¿de qué forma tal vez podemos animar a otras personas a que utilicen los dones que han recibido, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y yo creo que la mejor forma de como alguien que llega al cuerpo de Dios, a la iglesia, Ujú. es envolverse Ok, en la iglesia, ok, es estar activo en la iglesia. Si es un joven, ir a la clase de jóvenes. Si es claro, un adulto, es ir a la clase de escuela sabática. claro, Y cuando se le pide que participe de alguna forma, si está dispuesto, él es cuando va a descubrir de esa forma que de otra forma nunca se daría no se cuenta, daría cuenta. ¿verdad? Exacto. Esto también me deja ver otro tema que es interesante y es algo que, como te comentaba hace un momento, lo estuvimos comentando en alguna ocasión en ese seminario la semana pasada, ¿no? Am, ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es la razón por la que Dios me da la vida y me mantiene con vida hasta este momento? O sea, he podido reconocer ya
¿Has podido reconocer tú cuál es tu misión en esta vida? O sea, ¿para qué existes? Eso es algo fundamental, o sea, es algo clave en nuestra vida también, porque obviamente es parte de aquello que le puede dar sentido a nuestra existencia. Y yo creo que algo que todos tenemos, pero yo sé que todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos, pero algo que Dios nos ha llamado a hacer es llevar el evangelio a otras personas. Así es. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer mi parte para que otra persona Claro. llegue a los pies de Jesús? ¿Es con mi testimonio? ¿Es con mi atención que yo le dé a la persona? ¿Con una acción que yo tenga que hacer con esa persona? Dios nos puede guiar en todo esto para descubrir nuestro talento y hacer una diferencia en el cuerpo de Dios también. Claro, claro. Definitivo, definitivo. Ahora, quiero avanzar todavía para poder completar lo que ha significado el estudio de todos estos versículos del capítulo 4 de Efesios. Hemos estado estudiando el capítulo 4 de Efesios hasta el versículo 16, del 1 al 16. Los versículos 14 al 16 dicen esto. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Leí esto de la Nueva Versión Internacional. Fíjate, en el versículo 16, cuando habla de la actividad propia, la palabra que utiliza Pablo es el griego energía, más o menos, ¿ok? Que significa que trabaja eficientemente, pero de manera individual. Trabaja eficientemente, pero ese trabajo eficiente se une al trabajo eficiente de otro, y así sucesivamente. Entonces, forman un conjunto y se hacen cada vez más fuertes, ¿ok? Esto digamos, es clave también para que se pueda animar, digamos, a otras personas a que puedan integrarse de forma más eficiente también para el crecimiento de un movimiento que tiene una misión, sobre todo, que es la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿te has puesto a pensar de qué manera se puede tal vez crecer en el conocimiento de la verdad de Cristo? O sea, ¿de qué manera uno puede llegar a tener una mejor comprensión de las Escrituras, de la palabra, o del conocimiento de Jesús? Bueno, yo creo que ya hemos estudiado, o por lo menos hemos tocado este punto, Pedro, de que nosotros podemos leer y pasarnos toda nuestra vida leyendo aún la palabra de Dios. Claro. Pero si no la ponemos en acción, no va a ser un efecto en nuestras vidas. Okay. O sea, nosotros no es solamente saber, pero practicar lo que nosotros hemos aprendido. Yo Claro. creo que es una de las mejores formas que Dios nos ha dado de que nosotros tenemos que, una vez que conocemos el plan de salvación, entonces yo no lo dejo conmigo. Ahora tengo que compartirlo con alguien más que Ok. no lo conoce. Bueno, definitivamente el proceso de aprendizaje no solamente incluye la parte de recibir el conocimiento, también definitivamente de poderlo enseñar, o sea, de poder compartir. Esa parte es fundamental para poder dar vuelta al círculo de aprendizaje. Hay una cosa que creo que es fundamental en el asunto del estudio de la palabra y tal vez es lo que puede ayudar a marcar una diferencia en esta parte de lo que significa el conocimiento de la verdad. El hecho es de que cuando estudiemos la palabra, o sea, tratemos de estudiarla, de leerla, de entenderla a la luz de Cristo. O sea, y de conocerlo a Él. O sea, porque en cada una de estas cosas, de estas partes del estudio de la palabra, nosotros debemos verlo a Él reflejado allí, ¿no? Es lo que dijo Jesús, ¿no? Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, está hablando del escrito, ¿no? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros, o sea, asiduamente o con mucho deseo, buscamos a Jesús en cada una de la palabra de los escritos,
creo que nuestra comprensión del escrito va a empezar a ser diferente. ¿Okay? Es interesante que siempre citamos este versículo o estos versículos, ¿no? que acabo de decir, de que Jesús se los dijo a los fariseos, pero después de ello, justamente Jesús les manifiesta algo más todavía, ¿no? Y les dice, pero ustedes no quieren acercarse a mí para recibir esa vida eterna. O sea, es interesante eso, ¿no? Esta parte de que necesitamos nosotros también justamente acercarnos a Jesús para poder recibir su bendición. Exacto. ¿Ok? Y solamente quería añadir, Pedro, que esto es todo lo que hace fuerte a la iglesia. O sea, nos ayuda a crecer, nos ayuda a mantenernos juntos, pero también nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Interesante, claro. Porque en la unión está la fuerza. Exacto. Una pregunta, Heriberto, a ver, ¿qué te parece esto? ¿De qué manera podrías pensar tú, ¿no? ¿De qué manera te puedes involucrar con tu congregación para apoyarla a que se puedan edificar, ¿no? A que se ayuden mutuamente en amor, ¿no? ¿De qué manera tal vez, digamos, tu acción podría darse o de qué manera crees que tú podrías participar para lograr de que tu congregación llegue a apoyarse uno a otro, ¿no? Los componentes, los elementos, ¿no? Las personas, y que de esa manera se pueda crecer, ¿no? En el amor de Dios? ¿Qué podrías hacer tal vez para eso, ¿no? Bueno, como dice, estamos estudiando que todos tenemos una parte. O sea, yo no espero que tú lo hagas todo y tampoco debo esperar que el pastor lo haga todo. Claro. Así es que una vez que identifico cuál es mi talento y pongo en práctica mi talento, estoy haciendo mi parte. Ajá. Y si tú haces una realidad tu talento y lo pones a trabajar junto con el mío y con todos los de la congregación, vamos a empezar a crecer y Jesús va a venir pronto. Definitivo. La manifestación del amor de Dios debe darse, ¿no? En la medida en que lo conozcamos a Él, es posible que lo podamos reflejar también. Así es. Muy bien. Espero que esto haya ayudado también a nuestros amigos que nos están oyendo, que nos están viendo en esta ocasión. ¿Y qué tal si terminamos también con una oración? Claro. Sí, vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad de servirte a ti. Gracias porque tú mismo nos capacitas, tú mismo nos das las posibilidades, nos unes a otros hermanos, a otras personas, con el mismo deseo, pero también con la misma misión de poder darte a conocer a ti y estar preparados, estar listos para recibirte pronto. Acompáñanos, Señor, permítenos poder recibir tu presencia, tu luz, la presencia de tu Santo Espíritu y que la transformación que necesitamos se haga realidad. Bendice a mis hermanos también que están acompañándonos en esta ocasión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos. De todas maneras, si Dios permite. Ok, nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.